Siempre digo lo que... Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Bueno, creo que hoy estamos obligados a seguir hablando de un tema que, digamos, saltó, reventó, todos sospechábamos que pasaba, pero hoy tenemos pruebas, como decía en un excelente artículo Mengo Boxia este sábado, nada es tan irrefutable como la confesión de los criminales y además cuando las confesiones son voluntarias. Y lo que hemos visto en todas estas semanas son conversaciones entre un diputado que muere en un allanamiento en su casa, en una investigación sobre el lavado de dinero y narcotráfico, y varios funcionarios del Estado, sobre todo del sistema judicial. O sea, lo que hemos visto en esta semana es cómo esto se ha degradado y lo que en un momento era tráfico de influencias, políticos y funcionarios del Poder Judicial para tapar lo de siempre, lo que hemos visto a lo largo de la historia, la corrupción criolla, el robo al dinero público, en fin, eso a lo que de alguna manera estamos acostumbrados, no es bueno acostumbrarse, pero es con lo que venimos peleando desde hace décadas. Pero de eso pasamos a un escenario distinto. Y lo que hemos visto en todos esos chats, y esto nadie lo puede negar porque son irrefutables, es cómo pasamos a políticos haciendo gestiones con jueces y fiscales para salvarle el pellejo a personas que trabajan con los narcos o que son sicarios de los narcos. O sea, la cosa es mucho más jodida. Y la reacción que hubo desde algún sector del oficialismo, no del todo, porque yo creo que en todos los segmentos políticos incluso hay gente que entiende lo grave que es esto que está pasando y que no es un escándalo más. Esto tiene que ser necesariamente un punto de inflexión. Pero hubo un sector que lo que pretendió y pretende es poner la atención en cómo se supo. O sea, esto es como que alguien grabó un crimen o varios crímenes y en la grabación aparecen los responsables y los responsables siguen en el aparato público y la discusión tiene que ser quién grabó o cómo se hizo pública la grabación. No, esa es una cuestión secundaria. Lo importante son los hechos que se han revelado. Hay inclusive colegas que miserablemente entran en el juego del chisme para querer ponerle nombre y apellido a quien pudo haber o no filtrado la información a la prensa, cuando que ese es el trabajo que tenemos los periodistas, buscar la información. A mí lo que me parece realmente preocupante es la desconfianza absoluta que hoy hay en buena parte de la sociedad sobre lo que las instituciones pueden o no pueden hacer. ¿Ustedes creen que si esta información no aparecía en los medios, si no se daba esta filtración, alguna vez íbamos a saber de todas estas comunicaciones? ¿Ustedes creen que si esto iba directamente al Ministerio Público, este fiscal general del Estado, que aparece como absolutamente timorato ante el escándalo, iba a permitir que la ciudadanía se enterara de todo lo que hoy sabemos gracias a la filtración? Es más, esto estaba contenido en un teléfono. Hay cuanto menos otros 29 equipos que tienen información sensible. ¿Ustedes creen que alguna vez vamos a saber qué información hay en esos equipos? Les doy un dato. Hace más de 2 años del asesinato de Marcelo Pecci. Hasta hoy, el Ministerio Público no nos puede contar cuál era el contenido de la computadora personal que tenía Marcelo Pecci y del teléfono que tenía Marcelo Pecci. Pasaron 2 años y no sabemos qué había en esos equipos. ¿Ustedes creen que esta información iba a ser pública si la manejaba solamente el fiscal general del Estado o el Ministerio Público? ¿Ustedes creen que el sistema judicial iba a permitir que esto se supiera? Es más, ¿ustedes creen que se va a investigar realmente cuando, por ejemplo, jueces y fiscales van a tener que investigar
si está o no involucrado quien hoy está al frente del Departamento de Inteligencia, que va a seguir al frente del Departamento de Inteligencia porque el presidente de la República le acaba de ratificar la confianza. Es decir, estos fiscales tienen que investigar a un hombre que les puede pinchar el teléfono, que puede tener información sensible de lo que ellos estén haciendo. Su hermana va a saber de todos los movimientos financieros que tengan, que hayan tenido y que tengan esos fiscales y esos jueces. ¿Ustedes creen que ellos van a poder investigar? Lo que tenemos hoy es una pérdida absoluta de confianza en las instituciones y en las personas que están en esas instituciones. El presidente finalmente dio una respuesta, se tomó demasiado tiempo y creo que incurrió en errores gravísimos ante una situación como esta, cuando salió con aquellas chambonadas como esto es deporte, papá, o voy a hablar después. Hay una cumbre de poderes el lunes. Esto tendría que haber ocurrido después. Pero en esa cumbre de poderes, el presidente de la República va a hablar con el fiscal general del Estado que lamentablemente ha perdido credibilidad. Lamentablemente, porque yo no veo una salida tampoco. O sea, no creo que, vamos a hacerle un juicio político. No, no funciona así de fácil. Tenemos que remar con este buey. Hay que ver cómo lo hacemos. Con los presidentes de los poderes que forman parte de su partido. El presidente de las dos cámaras del Poder Legislativo son de su mismo movimiento interno. Igual quiero depositar un voto de confianza porque no nos queda otra salida. Esa es la salida institucional. El Contralor General de la República, tengo que decir que hasta ahora le doy mi voto de confianza al Contralor. Necesito hacerlo, necesito hacerlo. Y el presidente de la Corte, que también aparece salpicado en todas estas historias. ¿Por qué le eligieron a este señor justo ahora en este momento? Pero bueno, esto es lo que el presidente nos da hoy como respuesta. Sigue siendo pobre, es muy pobre. El presidente está obligado a hacer un esfuerzo político, él es el líder político. Es irritante cuando hace estas declaraciones en las que él se presenta como si fuera un observador, un comentarista, como dijo, como si fuera un partido de fútbol. Él es el líder político. Todo este ejercicio que hace de intentar vender el país afuera se va al mazo cuando tenemos escándalos como este. ¿Cómo traes un inversor de afuera? ¿Cómo le convences de que el sistema judicial puede funcionar si hay una jueza de la zona más jodida del país negociando el traslado de un asesino y narcotraficante para después darle la libertad? Hoy está prófugo. Esperemos que el lunes el presidente de la República y los otros poderes del Estado, las cabezas de los poderes del Estado, empiecen a dibujar alguna respuesta. Por de pronto, lo único que nosotros podemos pedir es que toda la información se haga pública. Eso quiere decir que lo que está contenido en esos otros equipos tiene que salir a la luz. Que reviente todo, sepamos quiénes están y después empecemos a corregir. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, ya les cuento, tenemos una mesa bien completa. Estamos con el senador de la República, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado Mario Varela. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Un gusto, Luis. Felicidades por tu cumpleaños. Gracias. Un gusto poder compartir acá la mesa con muy buenos amigos y bueno, estamos abiertos para debatir este tema. Gracias por venir, Mario, porque son pocos los que quieren venir a debatir y creo que esto es muy necesario. Te agradezco. Con gusto. Estamos con Dani Centurión, diputado de la Nación. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Muchas felicidades. Gracias, Che. Esperamos que nos curse también la invitación después para el asado, ¿verdad? Están todos invitados, sí. Un saludo a los compañeros panelistas, al doctor Riera, al doctor Ramírez y al amigo senador Mario Varela. Estamos con Manuel Riera, abogado. Hasta hace poco estaba como presidente de la Asociación de Abogados. ¿La Asociación de Abogados del Paraguay? Asociación en el fondo, colegio de nombre. Colegio. Así es. Manuel, ¿cómo estás? Gracias Bien, por Luis, venir. Bien, Luis. Gracias también por la invitación. Felicidades también.
Y bueno, y un gusto saludarle a todos los colegas en la mesa. Bueno, y estamos con Raúl Ramírez, periodista del diario Última Hora, colega, amigo de años. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Felicidades también. Gracias. Un gusto estar aquí para compartir este debate, vamos a decir. Quiero empezar con una cuestión que me parece importante. Yo creo que esto que se reveló, que se hizo público, tiene que permitirnos convertirlo en, digamos, la excusa para poder iniciar un proceso de depuración. Ha ocurrido en el pasado, cuando se revelaron los archivos del horror. Creo que eso fue muy importante porque depuramos instituciones. Creo que hoy tenemos instituciones muy distintas. Es más difícil, es casi, bueno, no imposible, pero es muy difícil que torturen gente, que desaparezca gente. Después pasó lo de Oscar González Daer y creo que fue digamos, un golpe importante en la mesa. Sí, pero ahora tenemos esta revelación que habla ya directamente de la injerencia de la mafia en instituciones. Esto que se hizo público puede servir, porque yo veo que ya hay una campaña para intentar, primero, restarle valor jurídico. Esto no vale, esto no sirve. Es más, ya están algunos diciendo la prensa lo inventa. Manuel, ¿sirve o no sirve esto? Viene dividida la cosa, Luis, porque está la posición del juez Osmar Legal, que señala que se fundó en un artículo del Código Procesal Penal, que es el que le habilita a abrir la correspondencia, por un lado, y como consecuencia de lo que observó dentro, hacer luego una denuncia por su obligación de colaborar con la justicia, generando una denuncia ante el Ministerio. Y por supuesto está lo que dijeron el doctor Tuma, el doctor Guillermo Duarte Cacabello, diciendo esto se hizo sin su presencia, sin la presencia de la Fiscalía. El propio fiscal general del Estado señaló lo mismo. Hay violación de prácticamente ausencia de control de partes. A mí me gustaría señalar que tanto el doctor Guillermo Duarte Cacabello como el doctor Oscar Tuma son abogados contratados de manera privada por la familia de Lalo Gómez y por Orlando Arévalo para, de manera privada, interesada, remunerada, defender esa causa. O sea, y es absolutamente legítimo. Y por ende, lo que nosotros escuchamos es prácticamente producto de ese trabajo. Claro. Quien mira de afuera no se centra en lo que están discutiendo ellos. Correcto. Porque sin perjuicio de la regularidad o no de lo que dice el juez o de lo que dicen las partes, que es de esa causa, lo que informa posiblemente genera otras causas de las que estamos hablando ahora. Así mismo. Y quien está afuera no tiene por qué absolutamente dudar de que eso ocurre, porque como mencionaba, bien decía Mengo, esto es una muestra más de lo que todos los días padecemos desde que González Daer para atrás se ha venido mencionando, señalando, filtrando, conociendo, escuchando y ahora leyendo en un montón de audios, de chat, de esto que lo otro, que nos muestran ese secreto a voces que existe. Entonces, cuando un hecho es notorio, todo el mundo nota y lo que ocurre en la realidad se condice con la realidad. O sea, yo puedo irme a corroborar eso. Yo no me quedaría en el tecnicismo del proceso puntual, porque ese es un problema de esos abogados remunerados para ese proceso, sino que haría esto que estamos haciendo, la revisión del sistema en general, la filtración de toda la corrupción, todo el crimen organizado, todo lo que tiene que ver con la mafia de la que se está hablando, que es transversal independientemente de los estamentos que estén dentro. Y yo enfrentaría, si queremos mejorar este país, no a partir de la causa y de esos actores, sino a partir de la muestra de que esa causa, esos actores nos dan de lo que ocurre en el sistema. Yo haría esa visión, ¿verdad? Raúl, bueno, no sé cuántos años cubriendo el sector judicial, ahora además abogado. Esto, digamos, a nadie le sorprendió, solo que, caramba, nunca tuvimos una prueba, como tener la foto. Todos creemos que existe el monstruo del Loch Ness, el monstruo del Loch Ness. ¡Pah! Acá está la foto. Cayó la cosa. O sea, es así. Sí, realmente es algo que se sabía dentro de todo, ¿verdad? Pero coincido contigo en que realmente, periodísticamente hablando, esto sale a luz, hace que se pueda ver la corrupción que hay, ¿verdad? Que así está nuestra administración de justicia. Y realmente
me gustaría que sea más o menos como en el caso de los audios del GEN, ¿verdad? Por ahí se le sacó el senador y todo. Acá no. Hasta ahora uno que renunció y encima con violita y con respecto a los otros 2 ministros que son mantenidos ahí, pese a que hay chat que dicen, o sea, la muestra de su irregular actuar, vamos a decir, aceptar regalos y todas esas cosas, realmente es malo. Ahora, yo particularmente, yo creo que va a pasar algo parecido a lo que ocurrió con los audios del GEN, ¿verdad? O sea, no se va a poder utilizar como prueba esto, pero se va a poder investigar realmente, porque si nos vamos al proceso en sí, yo creo que tienen cierta razón los abogados con respecto a la nulidad de esa prueba, ¿verdad? Porque tendría que haber hecho por lo menos un acta el juez para abrir, ¿verdad? Y los artículos que utiliza se van más hacia la interceptación de llamadas y no así hacia lo que digo, la prueba en sí, ¿verdad? Él hizo como un anticipo probatorio y no le pidieron anticipo probatorio. O sea, la defensa tiene la posibilidad de pedir nulidades, pero como vos decís también, yo creo que hay que ver el fondo, todo lo que se descubrió con eso y aprovecharlo, ¿verdad? Sacar a luz todo, porque si se iba a la fiscalía, esto no se sabía, eso es categórico, categórico. Yo estoy seguro de eso. No hay... Este fiscal general del Estado jamás hubiese permitido que se revele todo lo que se revela en esto poco que tenemos. Y conste que ahora el juez Omar Legal había pedido un informe a la Corte, pues se están están traspasando los datos a la defensa y a la fiscalía y se está tardando un poquito, bastante, hasta ahora no tienen, ¿verdad? Entonces están pidiendo a la Corte informe para saber qué pasó, ¿verdad? Lo que de repente se sabe es si están revisando o no, eso es rumor no confirmado, pero revisando no, si no hay algún ministro o algo que esté en los chats también, ¿verdad? Yo creo que hay una, están, ¿cómo que se llama esto? Cribando, vamos a ver qué hay. Ahora, Dani, ¿vos crees que esto se va a investigar? O sea, esto pasa ahora, hay un grupo de fiscales, ya cambió creo que 2 veces el fiscal general del Estado lo que tienen que investigar. ¿Qué fiscal va a investigar si, caramba, vos tenés que investigarle entre otras cosas a Marco Alcaraz, que está al frente del Departamento de Inteligencia y que tiene la posibilidad de pinchar tus teléfonos, de conocer tu vida privada? O sea, nadie debe tener más información en el país que el que está al frente del Departamento de Inteligencia. Y un fiscal lo tiene que investigar. Tiene acceso a información sensible, así como está señalando. Pero yo quisiera arrancar, Luis, desde una posición clara con respecto a este tema. De ninguna manera podemos llevar el debate a si esto es legal, jurídicamente o ilegal, porque es cierto lo que vos señalás, se está queriendo llevar hacia allí el debate ahora. Yo me resisto a debatir sobre la legalidad o la ilegalidad del procedimiento del juez Omar Legal. Pero creo que es una gran oportunidad de desinfectar la podredumbre que tiene todo el sistema de justicia. Esto no es algo nuevo, esto pasó siempre, ¿verdad? Ahora estamos nomás todos expuestos por el tema de la tecnología, los rastros, las huellas que quedan a través del sistema tecnológico, y es una oportunidad en donde se necesita de la firmeza, primero, del conductor nacional, que lastimosamente no hemos visto en este desgraciado desenlace que tuvo la filtración de los chats por parte del presidente de la República. A mí me hubiese gustado que el referente político más importante de la nación haya asumido una posición clara desde el día 1 y señalar el rumbo, el norte. Celebro, sí, esta cumbre de poderes, algunos quieren deslegitimar, dicen, no, pero son todos socios, son todos amigos, son todos compañeros. Pero son los que son. Pero bueno, son los que tienen el cargo. Claro, ese es el sistema republicano, ¿verdad? Claro. Esas son las instituciones que representan hoy a los convocados, y lo que esperamos es decisiones firmes desde los 3 poderes del Estado. El Parlamento Nacional hizo lo suyo. Yo me siento orgulloso por mi bancada, Luis. Desde el día 1 nosotros asumimos una posición clara a través de un comunicado. El martes estamos convocando a una sesión extraordinaria donde vamos a aceptar la renuncia, y convocamos ya para el juramento del diputado suplente.
esperamos de que la designación, y ahí yo apelo al oficialismo, sea con un perfil distinto, que esta sea también la oportunidad de lavarnos un poco la cara en la Cámara de Diputados y pongamos a los mejores. Hay buenísimos profesionales del oficialismo, y digo el oficialismo porque ellos con su mayoría seguramente nos van a instalar nuevamente un representante desde el oficialismo, ¿verdad? Pero apelamos a la racionalidad de los colegas diputados del oficialismo. El Poder Judicial, a través de la suspensión de estos jueces, hizo lo suyo. El Ministerio Público a medias, con una posición bastante tibia de parte del fiscal general del Estado, y donde hay aún algunos fiscales que tendrían que haber sido remitidos sus antecedentes al jurado, que no lo hizo la Fiscalía. Esperamos más del fiscal Emiliano Rolón, y del Poder Ejecutivo sí, un cuestionamiento ahí sí fuerte, Luis. No puede un minuto más continuar al frente de la Secretaría de Inteligencia el señor Marco Alcaraz, y tampoco su hermana al frente de CEPRELAT. Yo entiendo, y estuve cerca del presidente de la República en la administración anterior, 4 años y medio. Muchas veces la designación se da por confianza, y en esa cotidianeidad del trabajo, así como a todos nos ocurre acá en el piso, uno se gana el afecto del compañero de trabajo, y le cuesta al presidente tomar la decisión de destituirlo, decirle, mira, da un paso al costado. Pero acá no podemos guiarnos por una cuestión emocional, acá tenemos que dar señales claras institucionales. Y el presidente de la República tiene que necesariamente, o por lo menos, si no los va a destituir, decirle, señores, quedan apartados del cargo hasta que esto se aclare. Porque si miramos los chats entre Marco Alcaraz y el finado Lalo Gómez, vos haces un paralelismo, eso yo decía en el Pleno, con el caso Orlando Arévalo, y medio que ahí nomás están, visitas en el domicilio, te envío carne premium, te llevo, cuando me recibí, venía ahora, le hablaba de algunas causas. No puede estar un minuto más este señor al frente de la Secretaría de Inteligencia, repito, y la señora Liliana Alcaraz al frente de la Secretaría de CEPRELAT. Y lo que preguntabas, ¿se va a animar algún fiscal a abrir una carpeta fiscal, una investigación, un proceso, teniendo en cuenta la espalda del respaldo del presidente de la República que llevan encima Marco Alcaraz y Liliana Alcaraz? A mí lo que me asusta es eso, ¿verdad? Fue clarísimo en su intervención pública. Digo, la mafia funciona así. Lo mismo pasó con Yucio. O sea, Yucio tenía un pasado de fiscal, qué sé yo, pero el hombre aparece yéndose el vehículo, un tipo que cae en una cuestión de narco, no puede seguir siendo más titular en la Senama, ¿vale? Bueno, ni ministro, ¿verdad? Se va a su casa. Por eso, Luis, cierro con eso. No se debe el presidente de la República cargar el pasivo de estos funcionarios, porque ¿qué está haciendo una vez más Santiago Peña en su indefinición y en su liderazgo débil? Está cargándose él el muerto. El desgaste es para el presidente de la República, y nos está arrastrando a todo el país, porque la imagen país está siendo afectada teniendo a esta gente al frente de secretarías tan sensibles. Bueno, Mario, estás en una institución clave ahora, Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es tu visión de esto? Además, formás parte del oficialismo y tiene una responsabilidad enorme. Enorme, claro que sí. Yo creo que el jurado de enjuiciamiento está muy golpeado en imagen, con los antecedentes que hemos tenido. Pero creo yo que la mirada holística macro es interesante que pongamos hoy también sobre la mesa la cuestión de los actores que se incorporan a la actividad política, Luis. Involucra a 2 parlamentarios, uno fallecido y otro denunciado. Y tenemos que entender que el salvajismo electoral en algún momento tiene que parar. Nosotros, el electoralismo fagocita y restringe la calidad de la representación. Por ahí tenemos que empezar también, porque nosotros no podemos atacar solamente el efecto, los síntomas de la enfermedad. El origen tenemos que mirar. Yo creo que tenemos que revisar la ley de financiamiento, porque hoy no funciona. ¿Por qué nosotros tenemos hoy este tipo de atropellos y de escándalos de esta naturaleza? Entonces tenemos que hacer un análisis mucho más riguroso.
creo que las democracias en América Latina, en el mundo, pero hablemos de Paraguay, nosotros estamos llegando a un estrés democrático. La gente va a dejar de creer, Luis, en el sistema si nosotros no buscamos, y la clase política muy especialmente, no buscamos la manera de que esto mejore. No podemos una persona sospechada, porque la investigación viene de hace mucho tiempo. No importa y no tiene relevancia para mí de qué movimiento político interno, importa, eso claro. no importa. Acá lo que importa es que no podemos nosotros avasallar a partir de la investidura, de la representación, a instituciones que deben tener objetividad en el manejo y en el criterio del juzgamiento. Estoy hablando del órgano extrapoder ahora, del jurado de enjuiciamiento. Y se vuelve a repetir, no podemos nosotros hablar hoy solamente, no, vamos a eliminar el jurado de enjuiciamiento. Tiene rango constitucional, tenemos que hacer una reforma constitucional, abrir la caja de Pandora, un circuito político complejo que hoy está más lejos que cerca. Entonces, creo yo que tenemos que volver a analizar la representación, la calidad de las representaciones. Vayamos a lo puntual, porque me preguntaste qué hacer. Yo creo hoy que el jurado de enjuiciamiento debe buscar, estamos trabajando con un equipo técnico, de reglamentar primero internamente el manejo interno y cómo debemos de estudiar estos expedientes y estas causas, mejorar el nivel de diálogo institucional entre la Corte Suprema de Justicia y el jurado. La vez pasada hemos tenido una diferencia de criterio cuando la Corte solicita por una cuestión casi administrativa que las personas hoy denunciadas, tres Le levantaron la suspensión. Exactamente, se levanta la suspensión porque no tenían, porque faltaban jueces. Esos son criterios que no pueden de ninguna manera primar cuando nosotros tenemos que hacer un análisis objetivo y un juzgamiento que realmente mejore la calidad de justicia. Ahora, ahí yo tengo que decir, yo no entiendo, no voy a entender nunca lo de César Diesel. Estamos hablando de lo del ministro César Diesel. El ministro de la Corte le dice al representante de la Corte ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, levantarle la suspensión a estas dos juezas acusadas de liberar a un narco, porque básicamente esa es la acusación. Aclaro, Luis, que ellas siguen enjuiciadas. O sea, Sí, correcto. Están enjuiciadas. Levantarle la suspensión porque hay demasiados casos pendientes. Sí, o sea, por así una es. cuestión burocrática, Exacto. una cuestión de fondo. Por eso digo, Luis, esas son cuestiones que tenemos que mejorar. Eso no puede existir ningún tipo de dudas. No puede existir suspicacias. Por eso creo que el paso que dio el diputado, el colega afectado, fue importante para poder volver a tener un manejo institucional, restablecer la institucionalidad de este órgano extrapoder. También considero que es interesante el planteamiento que están haciendo algunos magistrados de estudiar a nivel legislativo también la carrera judicial. Desde luego que tenemos que mirar con mucho detenimiento y la contaminación política es un problema. Te hablo yo como político también. Creo, pero te reitero, no es posible sin una reforma, pero en el derecho constitucional comparado vemos, por ejemplo, que cámaras en otros países designan a representantes de las cámaras sin que sea parlamentario. Eso te iba a preguntar. Con un circuito parecido al procedimiento de elección de los ministros de la Corte, por ejemplo, pero no quedarse 3 años atornillado, porque eso también genera vicios. Claro. Un sistema republicano, la temporalidad del poder es importante para evitar el abuso. Tener un listado, por ejemplo, y que eso se pueda sortear semestralmente y lograr de que haya una alternancia permanente. Y eso incluso hasta internamente ya se puede hacer en nuestro sistema positivo. Ahora, hay que modificar la ley. Tenemos que tocar la ley. Ahora, la pregunta es, pues acá, a ver, yo creo que yo no entro en esta cosa casi caricaturesca de estos son los buenos y estos son los malos. Y todos los buenos están en este partido, en este sector político y todos los malos están acá. O sea, vamos, hay buenos y malos en todas partes. Siempre. Y yo lo que quiero creer es que todavía hay un sector político que quiere que la cosa se maneje institucionalmente. Por supuesto. Ahora, ese grupo tiene mayorías hoy como para hacer modificaciones en la ley que permitan que ya no puedan usar el sistema judicial para blanquear a los que estén acusados de corrupción y ni hablemos a los que tienen que limpiarle a sus financistas que ahora son narcos. Es que es necesario, absolutamente necesario. Por eso, como decía el doctor Riera, me parece interesante, hay que poner sobre la mesa y debatir.
hay que debatir, independientemente a cuestiones Luis. internas o cuestiones movimentistas, porque hay una agenda país que nosotros tenemos que priorizar. No, y comparto con Mario, hay acciones inmediatas que tenemos que tomar. Y comentarte de que en la Cámara de Diputados varios colegas ya hemos conversado sobre la posibilidad de mirar de qué manera podemos aportar para mejorar esto sin tener que buscar vía enmienda o reforma constitucional, Claro, ¿verdad? Pues, ese es otro tema, ¿verdad? Sí, porque ahora hacemos Pero- una reforma constitucional no. Eso es inviable. el financiamiento de los narcos lo vamos a Inviable, tener no, ahora sí, como así, constituyente. pues, eso ya. Totalmente. Así. Bueno, Abrir estamos la caja de trabajando, Pandora. justamente el viernes estuve conversando también con la colega Rocío Vallejo, estamos conversando en mi bancada, y hoy tuve la ilustración del doctor Riera, donde le estaba manifestando este trabajo que ya se está realizando en la Cámara de Diputados y mirando algunos puntos que podamos nosotros contribuir para tratar de mejorar, y comparto plenamente algunos anticipos que mencionó el senador Mario Varela, que es el mismo camino. Por eso yo hablo, acá se necesita tomar acciones inmediatas Sí. y a partir de allí mirar los efectos inmediatos. Pero lo que no podemos hacer es que siga la fiesta de la misma manera. Así que la contribución desde la Cámara de Diputados se va a dar en un tiempo inmediato. Hay colegas que están trabajando ya en eso y esperamos que, y según le estoy escuchando al senador Mario Varela, lo propio está haciendo el Senado. Raúl, hace años que estás cubriendo todo el sistema judicial. No Yo sé, creo que viejo, puede haber así lo digo. las mejores buenas intenciones, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que se vive en el día a día en el sistema judicial? O sea, digamos, ¿hay una justicia creíble? Yo creo que hay jueces y fiscales en los que deposito mi confianza, fiscales cada vez menos, ¿verdad? Generalizar Pero- para mí es malo, pero por darte un ejemplo, lo del presidente de la Corte. El año pasado se eligió a Luis María Benítez Riera y ahí ya se acordó que este año tenía que ser César Riesel. O sea, honraron su acuerdo nomás. Prácticamente fue unánime esa decisión. Y justo vos decís, él es el que supuestamente también está en Amambay, el que pidió también el levantamiento de la suspensión. Entonces, yo no sé si no se dieron cuenta o algo, pero... Claro. Quedó bajo sospecha, ojo, o sea, no decimos que es culpable, pues no podemos decirlo, pero quedó bajo sospecha, entonces, Lo es me- como la mujer del César acá. Sí. Lo más importante para la justicia para mí es la credibilidad, que se crean los jueces, que se crean sus fallos. Y esto lo que hace es socavar justamente esa credibilidad y también hace que la institucionalidad de la República es lo que está mal también. Porque eso va a ir a... que vengan algunos mesiánicos y digo, bueno, hay que cambiar todo y hacer esto, ¿verdad? Lo que dicen los jueces también es que en el caso del jurado de enjuiciamiento de magistrados, reforma constitucional no tendría que ser, este pero momento por ley no. podemos cambiar por lo menos, no sé si la integración, pero la forma en que se hacen los juicios, la forma en que se les va a juzgar también. puede. Por lo menos eso que hagan, ¿verdad? Hay que reformar, yo creo que hay que reformar. Y yendo a lo que me preguntaste, hay buenos y malos jueces. Hay jueces en los pasillos de los tribunales, vos sabés quién está bien y quién está mal y todo, ¿verdad? Claro, en los chats quedó claro, ¿verdad? Por algo a Marcelo Pecci lo mataron. Pero la cuestión es que yo creo que Lalo Gómez no hacía todo por chat. También se reunía con eso. Entonces tenemos que investigar también, no solamente quedarnos en los chats. ¿Verdad? Por Sí, lo estos menos son ahí ya indicios. sabes, claro, ahí vos ya sabés las conexiones, pero yo estoy seguro que hay muchos a los que no le chateó, pero con los que habló también, y eso tendría que investigarse. Y lamentablemente el Ministerio Público, que es la institución, ni siquiera tiene todavía los chats, ¿verdad? Oficialmente hablando. Entonces yo no sé cómo van a investigar y no sé, es realmente difícil así creer, tanto en la Fiscalía como en los jueces. Allá decimos, por ejemplo, cuando más alta pide la pena, menos prueba tiene el fiscal a veces. Y se da, ¿cierto? Y a veces se actúa corporativamente y le condenás a uno sin pruebas y a otro le liberás con pruebas, al revés, ¿verdad? Pero se da mucho. El ambiente es así. Ese lunes vos me habías preguntado, recuerdo, qué se dice en tribunales, y Sí. ese día explotó la cosa. Ahí Claro. recién, el juez había hablado creo que 15 minutos antes en conferencia de prensa, pero no se sabía. Después vino todo. Y incluso las investigaciones periodísticas hicieron que eso se agrande y mucho más, ¿verdad? Porque él denunció solamente a dos fiscales, a una jueza y Claro. a Arévalos, pero hasta ahí.
Pero todo lo que vino después creo que fue mucho más importante. Yo tengo que decirle que el material completo, lo que se obtuvo del teléfono, jamás le voy a revelar mi fuente, mal que le pique a varios, pero Más vale. el material, claro, porque ahora están con estas boludeces de vamos a investigarle a la prensa, cuando quiera, pero bueno, para eso tenemos algunas protecciones constitucionales. Pero todo lo que hay de un teléfono, yo por eso insisto, esto es como los archivos del terror, lo que deben estar en esos otros 29 equipos. 3 son de Lalo y 5 son de su hijo. Del y hijo, el resto son de los coprocesados en la causa. Perdónenme, lo voy a decir en términos muy groseros, pero el que estaba en la pesada de lleno es el hijo. Sí. Lo que debe tener el teléfono del hijo, sí. Lo que debe tener el teléfono del hijo. Bueno, tengo que hacer la pausa, ¿verdad? Vamos a hablar enseguida, Manuel, de la Corte Suprema. O sea, yo creo, se pueden hacer cambios en la ley, pero quienes tienen que empezar a hacer el cambio en una situación como esta, yo creo que en todos los países fue la Corte Suprema de Justicia. ¿Tiene esta Corte lo que se necesita para hacerlo? Lo vamos a hablar enseguida. A ver, ¿cómo empezamos a corregir todos estos entuertos? Países que consiguieron avanzar, no es que hayan solucionado el problema, como el caso de Italia, bueno, tuvieron a la Corte, ¿verdad? Como punta de lanza, mano pulita y todo lo que pasó. Claro, tenemos que tener un par también de, parece que, mártires, ¿no? Yo no estoy pidiendo eso, pero... ¿Hay en esta Corte, Manuel, material como para pensar que la Corte puede ser el inicio del proceso de cambio? Mira, yo, si me permitís, Luis, quería agregar una precisión antes y entramos en tema. Decía el senador que la gente está dejando de creer. Yo agrego, la gente ya no cree en el sistema. Y decía el senador también, por cuestiones burocráticas, tuvimos una diferencia de criterios con la Corte porque le faltan los jueces. Esa es la explicación por la cual la Corte posiblemente no sea la respuesta. Escribía en un artículo Robert Marcial González que tiembla el crimen organizado, la Corte inició un sumario administrativo. Sí. O sea, cuando tus jueces no se ven protegidos por la Corte Suprema o tus fiscales, que son los que están en la barricada, que están ahí en la trinchera, no se ven protegidos por tu fiscal general del Estado, hacen lo que los policías, dejan de gastar balas. Y en mi opinión, nosotros necesitamos proteger eso. El jurado de enjuiciamiento de magistrados no tiene que verse como un problema donde el diputado nomás es el corrupto o el senador es nomás el corrupto. A mí me gustaría meter en esa corrupción los abogados, sí, los jueces, claro, los fiscales y los profesores que las universidades mandan al Consejo de la Magistratura. A mí me gustaría que la corrupción no tenga estamentos. Yo podría ver un ministro que da clases en la facultad y por ende es abogado, que es un 3 en 1. Y no es el punto, ¿verdad? El punto es que acá hay gente que se corrompe. Nosotros, a diferencia de lo que pasaba con González Daer, no le veíamos a González Daer, ¿qué tal jueza? Vamos a darle una ayuda a fulano. No, es la jueza que le escribe a Lalo. Es la fiscal la que le escribe a Lalo. Más grave. O sea, el rol activo es del operador. Entonces, el equívoco de suspender el jurado está planteado desde el punto de vista que solamente el sector político es el corrompido, como si fuera que la corrupción es propia de ese estamento, cuando en realidad la corrupción no tiene que tener ningún tipo de etiqueta. A mí me encantaría que nosotros veamos esto como un jurado que tiene que agarrar el juez corrupto que lo hay, que tiene que agarrar al fiscal corrupto que lo hay, el abogado corrupto que lo hay, pero dejar pasar los buenos jueces, los buenos fiscales, los buenos abogados. Entonces, hablábamos detrás de cámaras antes de que empiece el programa con el diputado Dani Centurón lo siguiente: si alguna reforma se va a hacer, categóricamente a nivel legal, que enfatizaría lo siguiente: el esquema tiene que ser el que apunte a reducir el poder del que juzga, esquemas de rotaciones, plazos más cortos, sistema de sorteo, tribunales ad hoc para este juez, estos 3, para este juez, estos otros 3, como ocurría en la Convención Constituyente. 2, un esquema de garantías y protecciones en el marco de su enjuiciamiento a quien es juzgado. Darle los tiempos, darle los asesores, darle las pruebas, que haya congruencia, explicación de la sentencia, por qué sí, por qué no. Veamos el esquema de mayoría que se necesita para absolver y para remover, que eso antes tenía otra manera de funcionar. Saquemos la actuación de oficio
que le dio una herramienta de ingreso al sistema de enjuiciamiento a un montón de jueces que antes no existía. Todos los gremios de fiscales y jueces piden hasta hoy. Y veamos la manera de objetivar las razones por las cuales metemos un juez en ese sistema. Los jueces vienen pidiendo una carrera judicial hace mucho tiempo. El Congreso ha de tener 2 o 3 proyectos más o menos hoy vigentes, no tratados, pero vigentes, ingresados. Si el sistema objetivado parte de ahí, el juez que sale de eso sería mucho más difícil de remover. Pero el juez que hace el lobby para entrar, como ocurre en el jurado, perdón, como ocurre en el Consejo de la Magistratura, que es una oficina de atención pública de jueces y fiscales eventuales, entonces yo revisaría esto como un tema mucho más profundo, sin tocar la Constitución, si es que creemos que nuestro problema es normativo nomás. Porque es como que mi empanada sea mala, entonces yo cambio el estatuto de mi empresa, cuando el problema es la receta, ¿verdad? No es el estatuto nomás. Entonces partamos de la base de que la corrupción está en todos lados. Empecemos por ahí. Y al que le toca juzgar, limitado. Al que le toca ser juzgado, protegido. Objetivadas las causas. Y veamos ese asunto. Segundo, yo te diría, si eso no es todo, el poder político, que es el que sí tiene la herramienta hoy, tiene que llegar a un pacto. No se puede prescindir el aspecto político de la solución, en mi opinión. Todos los profesores de derecho, jueces, fiscales, abogados que enseñan que el derecho no tiene nada que ver con la política, condenan el derecho. Porque es para la política que se regula, es para la vida en la sociedad en la que se regula. Y yo diría, ejemplos exitosos, Banco Central del Paraguay, Ministerio de Hacienda, la Corte de los 90. La propia ley del Banco Central, sin tocar la Constitución, objetivó lo que eran indicadores de gestión. O sea, los directores del Banco Central tienen ratios de solvencia a los que deben llegar, tienen números a los que deben cuidar el resto de las entidades. No solo porque eso le impide que no entre el político de turno o el director del banco de turno, sino para que se proteja él. Él tiene la ley para decirle al político, no puedo hacer lo que me pedí. O al director de ese banco, no puedo hacer lo que me pedí. El problema es que allí, o mejor, la ventaja era que el resultado era un bien común, un bien para todos. Si vos tenías estabilidad monetaria, estabilidad cambiaria, todos nos beneficiábamos de esto. Pero si nosotros depuramos el sistema judicial, para la mayoría es un bien, pero para el sector que hoy lucra con esto, no. ¿Cómo le convencemos de que cambien el modelo que a ellos les sirve? Por todos los ejemplos de fracaso en los demás países. El ejemplo es, nosotros porque tenemos un jurado hoy, porque todos los convencionales estaban convencidos de que de la corte había que salir. Volver a la corte es entregarle la puerta al corporativismo, es darle a los bueyes para que no hayan jornada. No hay que volver a la corte, hay que volver a un sistema que no se puede hacer. Bueno. El control cívico se da y partir de la base de que todo lo que está en la política es malo es un error, porque estás trasladando a un estamento en abstracto cuando todos somos de alguna manera parte del problema. Yo diría que la Corte actual, independientemente de la gente que coyunturalmente está hoy, esos son jugadores. Yo creo que la Corte no puede hacer hoy el cambio que requiere, porque el cambio es necesariamente, en mi opinión, político, sin perjuicio de lo normativo. Pero vos no viste la Corte mandando iniciativas legislativas para ponerse límites. No, se declaran inamovibles. Vos no viste la Corte poniéndose límites. No, vamos a sacar las recusaciones de los abogados. No viste, digamos, proyectos de ley que dicen vamos a hacer esto. No, vamos a ampliar nuestras funciones disciplinarias. Raúl conoce bien sobre cómo vamos a atacar, y como dicen los Osmar Legal, que se vayan acostumbrando los abogados, les vamos a sancionar a todos. Sí. Esa es la visión publicista de la Corte Suprema de Justicia. En mi opinión, también hay que limitar el poder ahí, porque es un poder público y político a su vez. En algún lado tiene que sentarse, a lo mejor esta cumbre puede ser la que está anunciada, puede ser una opción, tiene que pensarse que esto no va para más. El ejemplo de éxito es el Banco Central, que no toma un año, toma 20, 25. Sí. El ejemplo es, no sé de una cosa, el Ministerio de Hacienda no toma un tiempo, toman 20, 25. ¿Por qué? Porque el sistema no ve crisis económicas, porque los bancos ya no quiebran, porque la gente ahora confía en que puede poner su plata y mañana retira. Esto que vos estás diciendo, senador, en mi opinión no ocurre, porque los abogados hoy te dicen la seguridad jurídica es realmente no irte a tribunales. Hoy lo seguro es no litigar. Es manejar el sistema contractual, irte al arbitraje, el internacional, pactar, conciliar, transigir, negociar, pero no litigar, porque yo
en mi problema contractual con el diputado, tengo el control del 100%. Si La única entro ahí, seguridad del sistema judicial es la incertidumbre. te doy el 50%. Y no solamente te doy el 50% del resultado, no sé cuándo me lo das. 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, dependiendo de quién te llame. Bien. Entonces yo te diría, nosotros podemos centrarnos en el mito normativo, en el sentido de que cambiemos normas. Bien, yo haría si es que hace falta, pero a nivel legal. Pero encendería, digamos, la responsabilidad política de que hay que sentarse a hacer un gran pacto político. Ahora, le quiero preguntar a Dani y a Mario. A ver, yo estoy absolutamente de acuerdo. Nosotros necesitamos un pacto político. Sí. Pero el pacto político, sobre todo, es Colorado. Vamos, o sea, tiene mayoría en las dos cámaras. Este país está controlado por el Partido Colorado, esa es la verdad. Y el Partido Colorado, cuando decidió jugar a la democracia, permitió una convención nacional constituyente donde tuvieron mayoría, Absoluta. pero construyeron una constitución democrática. Así o sea, fue. había una voluntad. Y hubo un pacto político. Y hubo un pacto político, pero principalmente el pacto es interno Colorado. Yo pregunto, ¿hay posibilidades hoy o todos los que lucran con el sistema tienen el control del partido? O de los movimientos internos, si querés. Yo creo, Luis, que necesariamente debe imponerse la legitimación en el ejercicio del poder y el pacto político es necesario. Ojalá mañana, con esta cumbre de poderes, pueda ser el inicio de un proceso en donde podamos construir una agenda. Lo que pasa es que nosotros estamos muy metidos en las luchas internas, que no son malas en democracia, seguramente, pero hoy se impone ante esta situación de crispación y una crisis realmente importante. Es grave lo que está pasando. Se impone una agenda política necesariamente y hay que trabajar eso. Puede salir, puede no salir, Luis, hagámoslo. Vamos a bajar sobre la mesa, vamos a hacer la agenda, no importa. Yo pienso que eso va a ir logrando una legitimidad política de a poco. Por eso es importante también que la oposición, la disidencia y el oficialismo podamos sincerarnos un poquitito también. Y no solamente entrar en un discurso de confrontación para el desgaste del gobierno o para pisotear a la oposición y fortalecernos nosotros. Si entramos otra vez en una cuestión de confrontación sectorial para fortalecernos cada sector, no vamos a llegar absolutamente a nada. Por eso creo que la agenda debe ser común. Dani. Yo sí creo de que el pacto social y político se tiene que dar a la luz pública. A mí lo de mañana no me genera mucha expectativa por los antecedentes. Esto ya ocurrió un año atrás y al final terminó solamente para la foto, ¿verdad? Fue una linda foto. Y hoy estamos viendo lo que vemos, ¿verdad? Pero me rebusco en mi fuero interno un mínimo de optimismo de que algo salga de esta cumbre de poderes. Pero tenemos que arrancar con eso, pero tiene que ser a la luz pública. Es lo que vos señalabas, porque si no, la ciudadanía nuevamente va a interpretar y vamos a consumir nuevamente de que se reúne nomás un grupo o un color o un sector político tratando de salvar la imagen, pero cuidando siempre los intereses, y no son precisamente intereses que benefician a la ciudadanía, sino Pacto de intereses impunidad. turbios. Eso como primera medida, sí, está bien, celebramos, no tenemos mucha expectativa, esperemos que nos demuestren realmente de que tienen un alto compromiso con la nación paraguaya. Segundo, cada uno tenemos que hacer lo nuestro, Luis. Hablábamos recién de alternativas legales, ni siquiera debemos instalar el debate de la posibilidad de alguna modificación de la Constitución, pero sí herramientas legales, legislativas, que nos involucre a todos los sectores. En el Parlamento Nacional estamos representados toda la sociedad paraguaya está representada y allí tenemos que arrancar nosotros en la Cámara de Diputados con esa herramienta legislativa y desde el Senado. Y por último, tenemos que fortalecer la permanente auditoría social, la auditoría ciudadana, la Contraloría Ciudadana, y allí ustedes tienen una gran responsabilidad, Luis, porque a través de ustedes se llega a toda la nación paraguaya, y ese control ciudadano tiene que sentirse como una participación activa. Nosotros tenemos un sistema democrático, y vos hablabas, pero son todos colorados. Y claro, la democracia, Sí. ¿verdad? Impone un sistema. Eso no es necesariamente malo. Claro, impone un sistema. Ahora,
Lo que sí reclamamos es que finalmente, una vez que llegamos al poder, que los intereses no sean los intereses de Dani, de Riera, de Ramírez, de Mario, Exacto. de Luis, Así. sino que nos basemos en ver qué soluciones le damos a los grandes intereses nacionales. A mí me hubiese gustado estar debatiendo qué alternativas proponemos desde el Parlamento Nacional con respecto al último índice, que es nefasto, donde nos hablan de que 70.000 jóvenes de 15 a 29 años viven en la pobreza extrema. Este es el futuro que nos espera al Paraguay, pero estamos en esto estancados, entonces hagamos lo nuestro, pero involucremos en ese gran pacto a toda la sociedad y a la ciudadanía. Hoy la tecnología puede constituirse en una gran aliada. A mí me da la impresión de que el presidente de la República tiene una visión sobre lo que es la reforma como muy aséptica, así como una cuestión de hago las reformas económicas, el sistema previsional, que yo insisto, hay que hacerla, me parece bien, ¿verdad? Pero es como que él deja de lado la necesidad de refundar institucionalmente el país en términos políticos. O sea, acá tiene que haber acuerdos políticos para evitar que nos coman todas estas organizaciones criminales, porque eso es lo que está pasando. Vos hablabas hace rato del financiamiento de las campañas, no solamente de los políticos. Vimos que para elegir presidente de la Asociación de Fiscales, Lalo Gómez estaba ahí financiando, Luis, apoyando, o sea, pero en todos Luis, lados están. Luis, 2000 años atrás ya existió eso con Marcos Craso. Marcos Craso Sí. se alía, él era el hombre más rico de la antigua Roma. Y él, bueno, ponía, ayudaba, financiaba a los políticos y después dijo, yo quiero ser parte de la política. Buscó un aliado, encontró en Julio César. ¿Cómo termina la historia? El primer triunvirato. Pompeyo, Marcos Craso. Y Julio César. Hoy hay un paralelismo acá, pero no quiero que se enojen Graso conmigo. error, Pero, sí. y Julio César, ¿verdad? O sea que esto siempre existió. Y ahora, el financiamiento, lo que decía Mario, eso tenemos que revisar. Es Hay que revisar. una joda total esta ley Esa de ley, Luis, financiamiento. es una parodia. Sí. En serio te digo, de verdad. Yo estoy seguro No de por lo eso. que pasó con No, Lalo nomás, sino que no es aplicable. O sea, Sí. nosotros no podemos mentirnos a nosotros mismos. Es una ley absolutamente inocua hoy. Entonces, creo que es un tema que tiene que entrar en la agenda también, con todo lo que está aconteciendo, con todo lo que está pasando. Porque decía yo al inicio de la entrevista hoy también, Luis, creo que la voracidad del electoralismo está afectando el funcionamiento institucional de los órganos del Estado y de las instituciones republicanas Sí, y de los partidos políticos. y de los partidos políticos. Está afectando. Yo creo que hoy cualquiera que pueda financiar entra en cualquier partido, no estoy hablando de un partido en particular. Así bueno, es. de hecho hay partidos que casi están licitando su cupo, ¿verdad? O la chapa nomás. Pero bueno. Bueno, hace rato Manuel decía algo muy importante, Raúl, que la corrupción no es solamente, obviamente, de las figuras públicas, o sea, de los funcionarios, de los políticos, los abogados. En Paraguay, un buen abogado es el que gana pleitos, obviamente. O sea, la gente va a buscarle al tipo que gana pleitos. Y el que gana pleitos no necesariamente es el que más sabe de derecho, sino el que Totalmente. tiene los contactos. Y sí, se da de esa manera. Yo me pregunto si la mayoría de los abogados querrán cambiar el sistema. O sea, todos los que operan, que forman parte de ese universo, querrán cambiarlo. Realmente es cierto. Vos te das cuenta de ahí que la mayoría de ellos, como vos decís, no es que conocen el derecho tanto, ¿verdad? Sino que tienen conexiones. Y vos te das cuenta que o habla con el juez, habla con el fiscal y se van por ese lado y van ganando pleitos, ¿verdad? Y de repente te das cuenta también que siempre son más o menos los mismos abogados. En los casos grandes te vas a dar cuenta, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, el caso de los pagarés, ahí te das cuenta también la rosca de los abogados, que es una corrupción que se da en connivencia justamente con los jueces de paz y los funcionarios también, ¿verdad? Yo creo que realmente hay que cambiar un poquito, hay que empezar desde cero, desde las universidades, desde los colegios, o sea, educación en valores por lo menos, porque realmente, y esto lo decía Juan Martens, el ideal de los jóvenes de repente es ser narco.
no es ser buen ciudadano, no es tener mérito. La meritocracia acá no sirve para nada, vamos a decir. Entonces, realmente está mal. Yo creo que el Colegio de Abogados de repente hace también sus denuncias, ¿verdad? Pero muchas cosas también dejan pasar. Y lo que vos decías con respecto a la Corte, lo que le preguntaba, ¿esta Corte puede? Yo creo que la Corte sola no va a poder, tiene que ser todos los poderes, tiene que haber una voluntad política, ¿verdad? Y esta Corte, por ejemplo, tiene ahora, vamos a decir, cuestiones que tienen que dar un mensaje claro. El caso Katia, por ejemplo, ¿verdad? Pasaron ya un año, este viernes se cumple un año de eso, de la presentación de la decisión. El viernes pasado fue un año de que la destituyeron. Y todavía está esquivándole el cuerpo al bulto la Corte. Y es lo que siempre hace. Si te das cuenta, el 3 de febrero la sentencia 1 de la Sala Civil era una acción de indemnización en el caso de Coabolaño, hace 21 años, y lo condenan a un muerto. Imagínate, 21 años. O sea, hay cuestiones, ¿verdad? Algunos abogados me decían siempre, ¿verdad? Si no sabes qué hacer, gana tiempo, dice. Y eso se da mucho en los casos. Vos te das cuenta que cuánto tarda en llegar a juicio oral, cuánto tarda en condenar, y esa condena va otra vez a apelación y llega a la Corte, y cuando llega ya es tarde. Y muchísimos casos se van así. Y yo creo que este caso se va a ir así también. O sea, condena no vamos a tener. Ojalá que por lo menos los audios tengan consecuencias políticas y que salgan las personas involucradas. Porque yo no creo que haya condena sobre esto. Una cuestión clave, porque obviamente esto tiene que tener una resolución política, es que el político se ve obligado cuando su electorado sabe que va a reaccionar de alguna manera. El electorado paraguayo conecta su situación de vida precaria con la corrupción, por ejemplo, del Poder Judicial. Yo no sé si la gente hace esa vinculación y dice, Dios mío, qué escándalo lo que pasaba con Lalo, y relaciona con que le subieron los precios de los huevos, ¿verdad? Luis, no la sé. gente está en su día a día, en sus urgencias, en un artículo de lujo de la canasta familiar, la carne, el tomate. O sea, hoy yo fui al supermercado a comprar 18.000 guaraníes el kilo del tomate, ¿verdad? O sea que, la gente está en su urgencia, en sus necesidades, pensando ahora el inicio de clases, la compra de útiles. O sea, vos mirás los indicadores, los números, y la corrupción está en quinto, sexto lugar de interés ciudadano. Pero eso no quiere decir de que la clase política o la clase responsable de la institucionalidad de la República y sus referentes no tomen acciones inmediatas. Nuestro país es un país riquísimo. Imagínate, con toda la corrupción pública que viene, no de ahora, viene del siglo pasado. Yo siempre hablo porque estamos tan acostumbrados de acordarnos solamente de 35 años de dictadura, pero mirar la historia de nuestro país, desde 1904 para adelante, inicio del siglo XX, golpe contra golpe, gobiernos corruptos, o sea, siempre existió. El siglo XX es un siglo para olvidar para el Paraguay. Aún así, tenemos inmejorables condiciones para crecer económicamente. En el año 2022 aprobamos el examen Gafilat, 2024 el grado de inversión. ¿Cuál es nuestro problema? La corrupción pública. ¿Cuáles fueron las recetas de los grandes países que hoy lideran el mundo, que 50, 60 años atrás tenían 80% de pobreza y pobreza extrema? El enfrentar a la corrupción pública de manera decidida. Ahora, la ciudadanía, yo no sé si ve como algo urgente, si le interesa si Lalo chateó con fulano o con mengano, ¿verdad? Pero a nosotros, que estamos en los espacios de poder, a los referentes que están dentro del circuito de poder, los profesionales del derecho, los medios de prensa, todos tenemos que involucrarnos y virar estos 180 grados. Esto no puede continuar. Esto es lo que nos ha empobrecido y nos tiene con un 20-24% de pobre y pobre extremo, Luis. Nosotros tenemos un país riquísimo, entonces esa decisión tiene que partir de la clase política, tiene que partir del control ciudadano, ese pequeño grupo que sí se interesa, que da su tiempo para hacer denuncias públicas, y de los tres poderes del Estado, ¿verdad? Porque no tenemos otra alternativa y eso tiene que darse hoy, tenía que darse ya hace tiempo, pero hoy
tenemos que utilizar esta desgracia que estamos viendo y la podredumbre del sistema de justicia, que decía el informe de Gafilá 2022, que uno de los problemas graves que tiene el Paraguay es justamente la debilidad institucional del sistema de justicia. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo todos y a partir de ahora esta desgracia ver como una oportunidad para cambiar radicalmente. Para cerrar, Manuel, ¿vos crees que va a haber cambio después de esto? Yo no me resigno a ver la posibilidad de cambios. Yo cuando veo declaraciones como la del fiscal general del Estado, veo el rostro de una generación caduca, ¿verdad? De una actitud hacia la proactividad por el cambio, de una generación que tiene que salir de acá corriendo, rajar, fuera. Es mi opinión, ¿verdad? Yo metería gente con mucho más energía. Sí. Claramente ese tipo de explicación grandilocuente, filosófica, reflexiva, abstracta, etérea, para mí es muy difícil, ¿verdad? Escuchar ese tipo de cosas. Pero la yo culpa sí, tiene Mario Abdo Benítez. Pero yo Tuvo la sí- oportunidad de poner un excelente fiscal y nos metió este No, pero, cachivache. Luis, discúlpame, doctor, pero ahí nomás hago una... ¿Cuál fue el análisis de Mario Abdo Benítez? ¿Quién le tenía dentro de la terna? Mario sabe, estaba una compañera nuestra de Palacio, Cecilia Pérez, Sí. que estuvo como ministra de Justicia, estuvo Sí. como asesora Excelente. de seguridad a nuestro lado. Pero ¿qué reflexión hizo el presidente? Dijo, bueno, tiene que terminar el amigo fiscal. Y todo va a conducir de que Cecilia Pérez, por la cercanía, yo creo que Cecilia es brillante, una de las profesionales más iluminadas que tiene el Paraguay, brillante, pero queríamos dejar de lado esa historia y dijo Mario Abdo, este señor tiene idoneidad, tiene aptitud y encima se jubila ahora. Él ya después no puede ejercer otro cargo, porque hablo de la magistratura judicial o del sistema de justicia. Y la cagó. Y va a fue un error dejar político. un legado, ¿verdad? No va a coronar su carrera y fue eso dicho por Emiliano Rolón y yo lo escuché decir, quería coronar su carrera dejando un legado. Hasta ahora es una gran decepción. Yo te diría para cerrar, para que Sí. todos puedan... Yo creo que la gente sí recibe el día a día de la corrupción. O sea, entendido que ese juez comprado es el juez que no impide el abigeato en tu chacra. Y que la vaca no solamente te la roba el vecino, sino que te la roba el gobernador o te la roba el de la policía o el de la comisaría ahí. La gente sabe que el fiscal de frontera te extorsiona por señales piratas que inventa y cosas por el estilo. La gente sabe que una junta municipal te cambia el reglamento de construcciones y vos donde iba a vivir en un barrio residencial, un día te rodean los edificios. O sea, nosotros tenemos que ver esto en algo que nos toca, hoy o después, pero nos toca, sí o sí nos toca. Y en mi opinión, quienes mejor reciben el descontento de la gente son los del sector político, los que recorren, los que vienen de Oviedo, de Caguazú, del interior de... O sea, si ustedes no se pueden poner de acuerdo en que hay que parar este tema acá, con normas nuevas o no, veamos después, esto no tiene solución. Y en mi opinión, esa solución es posible. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Hay que seguir debatiendo. Yo creo que hay gente, digamos, razonable que puede entender que esto nos urge como país. Sí, total. ¿Verdad? Más allá de los partidos políticos y sobre todo creo que en el Partido Colorado. Yo quiero creer que hay gente, sé que hay gente racional en el Partido Colorado y tienen un compromiso demasiado grande y quiero creer que van a estar a la altura. Quiero creer. Gracias. Dios quiera. Gracias. A usted por la invitación. Bueno, estamos ya con nuestro amigo Iván. ¿Qué tenemos hoy, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis, muy buenas noches. Felicidades. Bueno, termina la Semana del Amor y preparamos un mensaje al respecto. Podemos compartirlo. Siempre digo. Hola Lu, feliz cumpleaños. Te mando un fuerte abrazo desde la distancia. Te quiero mucho, te extraño mucho y espero que nos podamos ver prontito. Que pases lindo. Un beso. Ahí está Juliana, que desde lejos te manda el saludo. Pero hay más saludos, Luis. Puedes mirar ahí al costado. Que los cumplan feliz. La señora Celeste, Joaquina y Alma, la esposa y la hija de Luis. Se apagó la velita, pero
¿Qué es esto, señor? Bueno, de alguna manera había que celebrar el cumple, claro. No puede ser todo malo. Bueno. Con la familia. Si nos toca trabajar, aquí estamos para celebrar también. Bueno, gracias. No sabía nada, Luis. No, gracias, qué locura. Bueno, gracias. No, bueno. Gracias. Bueno, ¿qué puedo decir? Gracias a mi familia por acompañarme. Gracias, Iván, gracias por esto. Bueno, ¿qué puedo decir? Un año más de esta profesión que me encanta y difícilmente podría hacer esto si no tuviera esta familia divina, esta mujer encantadora que es mi cable a tierra y bueno, y el cariño de la gente, ¿verdad? Que yo sé que aprecia el trabajo, que entiende que lo que queremos es hacer un país mejor para todos, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para la gente a la que queremos, ¿verdad? No sé qué decir, me agarraron así muy de sorpresa. Vamos a cortar la torta. Bueno, vamos a cortar la torta y ya, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que prender esto? ¿No? Cerramos, Ya se ¿verdad? apagó. Pedí ¿Ya se los apagó? deseos. Bueno, gracias chicas, gracias por venir. Y el nos mensaje de vamos, Juliana de Estados Unidos, que estuvo presente también. Sí, gracias caballero, gracias. Gracias, vamos con la gente de deporte que estoy diciendo boludeces ya, dale. Chao, gracias.